Bueno, les damos una muy cálida bienvenida a Abriendo Caminos una vez más y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo de vuelta al doctor Natalio Fegerman. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No me voy a extender mucho en la presentación curricular del doctor, pero sí me gustaría decirles que sepan que el doctor estuvo a cargo de la jefatura del servicio de neurología del Hospital Garrahan durante 20 años, del Hospital Elizalde, del Hospital Gutiérrez, y que es un poco el que escribe los libros de donde estudia neurología pediátrica, no solo los médicos argentinos, los médicos latinoamericanos, sino que también sus libros son leídos por los que se encuentran realizando la especialidad en muchos países de Europa. Y el doctor tiene dentro de lo que es la neurología pediátrica dos especialidades. Una que es convulsiones, de la cual ya hemos hablado, y otra, algo que se llama autismo infantil, que muchísimos de ustedes lo conocen, muchísimos no. Y Abriendo Caminos es un programa dedicado al cuidado de la infancia, donde no solo vamos a explicarles qué es el autismo infantil, sino vamos a intentar, y con varios programas sucesivos que vamos a hacer, empezar a comunicarles, además de lo que es el autismo infantil, qué herramientas pueden utilizar tanto padres como docentes y al sector del gobierno. Por un lado, agradecer las cosas que ya están haciendo y por otro lado, seguir sumándole ideas para poner en práctica. Les recordamos que todo lo que vamos a hacer en estos programas lo pueden encontrar en el hashtag que es numeral no mires para otro lado. Y digo esta sola frase y arrancamos. Aprendamos a mirar a los niños y ellos aprenderán a mirar el mundo. No mires para otro lado. Si tu hijo no hace contacto visual, vos no hagas lo mismo. Anticipate al autismo. Doctor Fegerman, si me permite, lo voy a llamar Natalio. Por supuesto. ¿Sí? Le quiero preguntar, ¿qué es el autismo infantil? Si es lo mismo que esta sigla que se escucha, que es TEA, TEA, y además si esta sigla, TEA, tiene relación con eso que tanto se habla y se escucha, que es la sigla TGD. Pero primero, para arrancar, ¿qué es el autismo infantil? Es uno de los trastornos del neurodesarrollo cuya lista habíamos enunciado en la última reunión que tuvimos. Se manifiesta particularmente por dificultades en integración social, por un tipo particular de trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por intereses restrictos en su conducta, por patrones repetitivos de conducta, varios síntomas y signos que presentan, ¿no? Pero es muy importante ubicarlo bien nosológicamente, de qué se trata. Y la segunda pregunta suya es respecto a lo que ya se instaló, Sí. los trastornos en el conocimiento de la gente, Exactamente. ¿no? Los trastornos, el trastorno generalizado del desarrollo. Todo esto viene de un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales y los trastornos del desarrollo que produce la Academia Norteamericana de Psiquiatría. Ajá. De 1980, el DSM-3, después la forma revisada, después el DSM-4 y últimamente el DSM-5. Ajá. Lo que cambió es que hasta el DSM-4 se llamaban a los síntomas que forman parte del autismo, se llamaban trastorno generalizado del desarrollo. Yo creo que era
un error, era una mala traducción de un término en inglés. Pero ahora, creo que con buen criterio, el DSM-5 propone llamarlo trastorno del espectro autista. Y esto es importante aclarar, que no es un invento de un grupo de yanquis, como algunos quieren. Sí. Esto está consensuado con la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que en los índices de diagnósticos de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud figuraba antes como trastorno generalizado del desarrollo y ahora va a figurar como trastorno del espectro autista. Entonces, para la gente, digamos que a partir de ahora tratemos de entender, aprender, y me incluyo, que no se habla más de TGD, sino se habla de TEA, ¿no? ¿Es así? Y voy a ir a una segunda pregunta respecto a, elegimos este tema, porque este tema no es que, o esta condición, y no quiero usar la palabra enfermedad, esta condición no es algo extraño en los niños. Ahora voy a ir a esa pregunta, pero yo quiero presentarles, mostrarles para que sepan con quién estamos hablando. Este libro, que es Autismo Infantil y otros trastornos del desarrollo, que publicó el doctor Natalio Fejerman junto con el doctor Arroyo, Massaro y Ruggieri en el año 1994, es decir, hace más de 20 años que vienen estudiando lo que es el autismo infantil. Y permítanme que les muestre este otro, que es Neurología Pediátrica, también autor Fejerman y Fernández Álvarez, que va, creo, por su tercera edición. Pero bueno, este es el libro donde todos los que hacen la especialidad de neurología pediátrica deben leer. Y acá hay un capítulo dedicado justamente a lo que es el autismo infantil. Y de acá muchos médicos en Europa estudian. O sea, está incorporado en la currícula de la facultad. Y estas cosas las muestro porque es muy bueno que todos los argentinos sepamos que estas cosas también pasan en nuestros países y que hay médicos de este nivel de conocimiento y de experiencia. Y Natalio, ¿es muy frecuente el autismo infantil? Ahora vamos a hablar de eso. Antes de hablar de frecuencia, sí. ¿Puedo, ya que habló de los años, sí. Hacer un poquito de historia sí. sobre este tema? Sí. En 1980, el doctor Benenson organizó lo que llamaron el primer Congreso Mundial del Niño Aislado, 1980. En ese momento yo coordiné la mesa sobre neurología pediátrica de ese congreso. En 1992 se hizo el Congreso Mundial de Neurología y yo propuse este simposio especial sobre autismo y otros trastornos del desarrollo, porque por primera vez se publicaba un capítulo sobre autismo, llamándolo autismo, un síndrome de disfunción neurológica. Y esto toca mucho a la base de la causa del autismo, de que después vamos a hablar más en detalle, pero nosotros tenemos una larga historia, inclusive de discusiones respecto a lo que son las fronteras entre la neurología y la psiquiatría. Porque en nuestro medio se había impuesto mucho una hipótesis psicoanalítica que decía que el autismo era el producto de un trastorno en los vínculos tempranos entre madre e hijo. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Y por eso usamos ese nombre porque había evidencia científica suficiente para demostrar que hay una base biológica. Es un problema que nace del cerebro, que no nace de lo emocional. Aunque como todas las condiciones del desarrollo, todas las enfermedades tienen un componente emocional. Para que tengan una idea, en el quinto Congreso Mundial del Niño Aislado, que se hizo en 1994 en Buenos Aires, vino invitada la madre de
la señora Sullivan, la madre del chico con autismo que habían tomado como modelo Dustin Hoffman para ser Rain Man. Sí. Y entonces a partir de allí se creó la asociación, APADEA, Asociación de Padres de Niños Autistas en Argentina, que cumplió no sé cuántos años hace poco. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa. Queda la pregunta muy importante de frecuencia. Y cuando volvemos de la pausa, nos habla de la frecuencia y la incidencia y lo que tenemos que saber. Y muchas otras preguntas más. Vamos a una pausa. Gracias. Nosotros los adolescentes estamos expuestos a distintas adicciones. Muchas veces siento que es muy difícil decir que no, tanto como la adicción misma. Entiendo que cuesta negarse a lo que hacen los demás por miedo a no ser aceptado. Pero yo realmente creo que lo importante es tener mucha fuerza y convicción y reconocer el daño físico y psicológico que las adicciones nos provocan. ¿Por qué pensar que no es posible vivir en un mundo donde no es necesario depender de las adicciones para poder pasarla bien? Si todos y cada uno de nosotros, desde su lugar, ayuda a combatir las adicciones, vamos a hacer del mundo un mejor lugar. Te invito a que te animes. Estoy convencido de que juntos vamos a hacer de la adolescencia una etapa sana y tranquila. Bueno, y antes de ir a la pregunta que había quedado pendiente, después de los 2 programas que hicimos con el doctor Fejerman, llegaron muchísimas consultas médicas que realmente no estamos en condiciones de responder. Así que vamos a dejarles su email, que es natalio@fejerman.com. Y por otro lado, quiero agradecerle al ALSEC y al Hospital Garrahan la campaña que están haciendo juntos y las jornadas que van a hacer en el mes de octubre y de las cuales vamos a empezar a hablar muchísimo. Doctor, incidencia del autismo. En pantalla van a ver ustedes un cuadro que creo que es la mejor descripción sobre la frecuencia, en realidad prevalencia, porque incidencia son casos nuevos, prevalencia es el número de casos que hay en una población. Ajá. La prevalencia del trastorno del espectro autista por cada 1000 niños. En 1975, entre 1975 y 1995 aumentó 10 veces, pero en 1995 en realidad era 2 por cada 1000. Ajá. Pero miren ahora en este cuadro cómo de 1995 a 2015, es decir, en 20 años, aumentó 5 veces más. Y las columnas son muy gráficas. Las preguntas, que me adelanto a lo que usted me va a hacer, es ¿por qué? Claro, ¿Es real? ¿A qué se debe? ¿Se diagnostica ¿Es más? más frecuente? ¿Se diagnostica más? Y son todas verdades. Creo que es real. De ahí a saber exactamente por qué hay un trecho. Se estudia mejor, se diagnostica más, se incluyen más muchos casos más leves, que eso amplía la estadística. Personalmente estoy viendo que a veces se sobrediagnostica autismo, por eso los diagnósticos diferenciales son muy importantes. Así que después le aceptaría una pregunta sobre diagnósticos diferenciales. Quiero entrar mucho en el tema del diagnóstico porque aparte sé que dentro de lo que es el autismo usted es especialista en el diagnóstico y además el hecho de saber que para el diagnóstico de un chiquito con el autismo, con esta condición de autismo infantil, no hacen falta muchísimas consultas cuando se está en manos de personas con muchísima experiencia. Pero hay un dato que quiero que por favor se lo informe a la gente,
Y si esto es así, ¿es real que en Estados Unidos, a partir de los 18 meses, vieron que todos tenemos como una libreta sanitaria donde de nuestros hijos, donde figuran las vacunas y todo eso, peso, talla, bueno, todo lo que sabemos. Pero en Estados Unidos también hay lo que se llama como un screening de autismo. ¿Esto es así? Sí, tengo entendido que no es, como se sucede en Estados Unidos, no es en todos los estados, pero es muy frecuente. Y en general estos screening comienzan al año y medio o a los dos años de edad, ¿no? Y eso sería bueno, que más que nada, ¿quiénes tendrían que ayudar a los padres a hacer un diagnóstico temprano del autismo? Y creo que los pediatras, porque si decimos que hay que tratar de diagnosticarlo lo antes posible, porque las intervenciones ayudan y son importantes, sí. Creo que el diagnóstico temprano es fundamental, pero no fácil, no quiere decir que sea fácil. No, y hablemos de diagnóstico. Diagnóstico diferencial, digamos. Diagnóstico diferencial, pero aparte del diagnóstico, usted con toda su experiencia, el diagnóstico, ¿a partir de qué edad se puede hacer? Bueno, hay un momento que es un punto clave, que son los 18 meses. Inclusive hay chicos con trastorno del espectro autista que tenían un lenguaje aparentemente normal hasta ese entonces y que después hacen lo que se llama la regresión autista, empiezan a perder lo poco que habían comenzado a hablar. O sea que ese sería el punto clave, pero hay muchos elementos a tener en cuenta y hay test especiales, que de eso va a hablar la doctora Grañana en la próxima sesión, porque ya eso es gente que tiene que estar entrenada para aplicar esto. Yo les digo cómo me manejo. En realidad yo hago una sospecha y después, cuando considero necesario, pido que se practiquen esos test, el chat, los test que están más reglamentados y permiten ver niveles de compromiso de la conducta en distintos aspectos. Pero fundamentalmente, si un niño no ¿cómo es el lenguaje normal de un niño? Que algo hablamos el otro día, ¿no es cierto? Bueno, al año algunas palabritas ya empiezan a decir. A los 2 años tiene que usar 2 palabras aisladas, unidas, digamos, palabras-frases, sí. O sea, mamá, pan, y hay retrasos simples del lenguaje. Entonces, primer diagnóstico diferencial, retrasos del lenguaje que no corresponden a un trastorno del espectro autista. Otro diagnóstico diferencial, que tengo problema de audición, tengo una hipoacusia o una sordera, y eso hay que investigarlo. Hoy en día se estudian los niños con emisiones otoacústicas en la serie y eso ya es un avance. El otro diagnóstico diferencial son mutismo electivo, pero eso es una cosa muy rara y ya nada que ver con la frecuencia del autismo. Bueno, hay más diagnósticos diferenciales, pero fundamentalmente una parte importante es ver qué pasa con las funciones intelectuales, qué pasa con... Bueno, esa es una pregunta fundamental para los padres y que todos los padres se hacen, y sobre todo cuando reciben ese diagnóstico. O sea, el autismo infantil, ¿qué pasa con la inteligencia y el autismo infantil? Bueno, tiene mucho que ver con la etiología. Supongo que después vamos a tener tiempo para hablar un poquito de etiología, porque el autismo, el trastorno del espectro autista puede incluir deficiencia intelectual o no. Porcentaje, 50, como ahora se incluyen casos de trastorno del espectro autista mucho más leves, entonces la mitad aproximadamente de los niños con trastorno del espectro autista tienen deficiencia intelectual, o por el lado positivo, la mitad tienen un cociente intelectual normal. Y hay algunos que pueden ser con cociente intelectual superior, especialmente dentro del grupo de los niños con diagnóstico de síndrome de Asperger, que también es una variante de autismo. Explíquenos, porque esto nos preguntan también muchísimo. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Claro, por ahí hay una asociación de padres de niños con síndrome de Asperger. Sí, sí. Bueno, es una variante. Pero para la gente. Una variante del trastorno del espectro autista. Son chicos que hablan, en general tienen como una
tipo particular de entonación del lenguaje, la característica que tienen, desarrollan un interés en aspectos muy puntuales del conocimiento, y en eso pueden ser superlativos, pero no funcionan bien en la interacción social, tienen dificultades de adaptación, porque ese es el otro problema del porqué del autismo. Un grupo de psicólogos ingleses muy importante, con Baron Cohen en la cabeza, describieron la teoría de la mente. El chico con autismo no puede ponerse en lugar del otro. Y entonces el chico con síndrome de Asperger puede ser muy inteligente, puede ser muy capaz para algunas cosas, matemáticas, conocer mucho de lo que quieran, de cosmología, y sin embargo puede no tener un sentido del humor, no comprender ciertas consignas que impliquen el humor, y tiene dificultad en conectarse con los pares. Pero digamos que cuando uno recibe ese diagnóstico y que usted tuvo que comunicar muchas veces y tiene que comunicar, digamos, la pregunta con respecto a la inteligencia, y además la inteligencia tiene que ver con el tema de las escuelas, y vamos a hacer un programa con la doctora Nora Graniana que nos vamos a meter mucho en esto, pero digamos, quiere decir que la mitad de los chicos pueden tener una inteligencia normal. Claro, sí, sí. Y por supuesto lo que usted dice, la escolaridad va a estar en relación no solo a su conducta, sino a sus capacidades de aprendizaje. Y también depende en qué lugar viven. Hay lugares donde no hay muchas elecciones. Y la integración es muy importante, y tener maestra integradora es muy importante. Y muchos padres dicen que para ellos que el chico con trastorno del espectro autista hubiera ido a la escuela común les ayudó. En otros casos uno puede ver que si va con muchos chicos puede aislarse más. Es muy difícil el tema, hay que analizar cada caso particular, cada situación. Y Natalia, voy corriendo contra el tiempo de la televisión, perdónenme, pero digamos, quiero que la gente se lleve la mayor cantidad de información posible. Cuando hay un diagnóstico de autismo infantil, a veces el autismo infantil se acompaña de otros problemas o otras patologías. Por supuesto. El 30% de los chicos con trastorno del espectro autista tienen convulsiones, es decir, tienen convulsiones epilépticas en el curso de su niñez o adolescencia. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. No alcancé a decir, lamento, pero me va a faltar tiempo. Ya sabemos. El enfoque neurológico del autismo, que todo chico con autismo requiere una consulta neurológica, un examen completo. No se puede diagnosticar un trastorno del espectro autista sin revisarlo, sin quitarle la ropa, sin ver su piel, sin ver su sistema, examinar su sistema neurológico completo, porque hay muchas enfermedades del cerebro que se manifiestan con trastorno del espectro autista. Y en algunos casos el mismo niño puede tener trastorno del espectro autista, parálisis cerebral, deficiencia intelectual, porque hay una lesión en el cerebro que puede provocar todas esas cosas. Me parece que vamos a tener que hacer un programa más con usted, porque no damos abasto. Nos queda 45 segundos. Le pido un mensaje final para la gente en general, pero tengamos presente que nos están viendo en todo el interior de la Argentina, y también nos está viendo el sector profesional, y quizás el que a mí me resulta tan trascendente, que es el sector docente. ¿Qué le podemos decir? Bueno, para el sector docente depende, es muy importante que los maestros conozcan cómo es el desarrollo de la conducta, de la comunicación y del lenguaje de un niño desde los 2 años de edad, porque los niños van a ir a hacer de 3, de 4 o inclusive 2, y allí se pueden detectar. Tienen que ayudar a los padres. Muchas veces los padres detectan, y algunas veces los pediatras no los detectan. Hay algunas frases hechas de pediatras que no son muy buenas. Por ejemplo, más de una vez he escuchado a un pediatra, un chico que no habla, tiene 3 años y no habla, o habla mal, o no se comunica bien. No se preocupe, Einstein habló a los 4 años. Eso no sé si es cierto, pero no es bueno usar eso. Y siempre insisto, creo que en todas las cosas de la vida es muy importante el diagnóstico, porque si uno tiene un buen diagnóstico, después puede orientar mejor el tratamiento. Bueno,
Mil gracias, doctor Notario Fejerman. Vamos a hacer otro programa más enfocados en el diagnóstico. La incidencia del autismo infantil es enorme, ya lo vieron, y vamos a tratar en lo posible de que se incluya dentro de lo que es la libreta sanitaria de cada chico el screening de autismo infantil. Bueno, muchísimas gracias a todos los que lo hacen posible, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Gracias.